Mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. La palabra del Señor dice, no es de quien quiere ni del que pueda, es de quien Él tiene misericordia. Amén, aleluya. Aleluya. Así que en esa promesa confiamos. No es del fuerte el que gana, es de quien Él tiene misericordia. Amén. Así que gloria a Dios por la vida de todos ustedes, gloria a Dios por la vida de todos nosotros, por lo que hemos logrado hasta hoy en el Señor, por el Señor y por lo que viene en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Magos para el 2022. Ese es el tema bíblico de esta mañana. A ver, dile al que está al lado, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de magos. Sí, pastora, hay que hacer magia para salir adelante. ¿Cuántos han pensado alguna vez o cuántos han dicho alguna vez? Uno de esos dichos que nosotros tenemos, no, aquí hay que hacer magia para que esto alcance. ¿Lo ha dicho o lo ha pensado alguna vez? Pero yo quiero hablarle de otra clase de magos que necesitamos. Magos para el 2022. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto ¿a quién? A los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, ¿quiénes eran ellos? Los magos. Habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar ¿en dónde? Y al entrar ¿en la casa o en el pesebre? La semana pasada recuerden que leímos en Lucas que el niño nació ¿en dónde? En un establo, en un pesebre. El pesebre es donde el lugarcito, la ponchera, donde come los animales. El establo, donde están los animales. En el establo hay un pesebre y ahí pusieron al niño. Ahora, aquí encontramos a los magos que fueron ¿a dónde? ¿Dónde lo encontraron? Dice ahí. En la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Magos para el 2022. Debo decir que la palabra magos en su esencia, en su raíz, quiere decir o se utilizaba en la antigüedad para hablar de hombres de ciencia, hombres sabios, hombres que buscaban en principio entender los cielos, los astros, los tiempos, cómo se movía la tierra, hasta estudiaban biología, geografía, todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y en esos magos también estaban, ¿saben quiénes? Los que querían ser médicos, los que querían curar a la gente, también en la antigüedad eran llamados magos. De ahí, o eso en su original es lo que significa la palabra magos, que después, a través del tiempo, se haya utilizado como nosotros lo usamos ahora. Mago, el que hace magia, el que practica brujería, es del diablo. Los magos son del diablo. Pero en su significado original, la palabra magos, que es la que se usa aquí, que es la que se utiliza aquí en el libro de Mateo. Hombres de ciencia, hombres sabios, hombres de alta estima, porque se supone también que estos magos eran hombres que eran gente que tenía mucho dinero, que manejaban mucho dinero precisamente por eso,
por ser hombres influyentes en la época antigua en donde ellos estaban. Ahora, dice acá simplemente que vinieron del oriente a Jerusalén. Estos magos, estos hombres sabios, estaban en el oriente, muy probablemente eran del grupo. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Daniel, ¿quién ha leído la historia de Daniel? Daniel era un israelita que fue llevado a Babilonia. Y en Babilonia, Israel está acá, Babilonia está de este lado, Babilonia y Asiria están de este lado, también lo que es el imperio persa está como de este lado, Israel está por acá. Ahora, ellos fueron llevados hasta allá, Daniel, y estoy hablando de unos 700 años antes, 800, 700 años antes de este acontecimiento. Entonces ellos fueron llevados acá y Daniel y sus amigos, que eran gente de Dios, que era gente sabia, eran magos de la época. Ellos fueron instruidos en todas las ciencias, dice la Biblia, y en todas las artes de Babilonia. Es decir, ellos se prepararon como hombres científicos, como hombres de negocio. Nosotros vemos después que Daniel fue puesto en eminencia para gobernar el reino imperante que era el reino de Babilonia, y después Daniel también gobernó en el imperio de los persas. ¿Por qué? Porque era un hombre muy sabio que conocía, que sabía cómo se manejaban los recursos de una nación, que sabía cómo se gerenciaban los recursos de una nación y cómo se gerenciaba todo lo que tenía que ver con el gobierno. La historia dice que muy probablemente, gracias a Daniel y a sus amigos, Nabucodonosor fue uno de los hombres más influyentes en la época antigua. Y uno de los hombres que construyó una de las maravillas, los jardines de Babilonia. Esa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mucho de eso se debe a los sabios, y entre ellos estaban Daniel y sus amigos. Se supone que esta gente, estos magos, eran de esa estirpe, de ese grupo. ¿Cómo es que esta gente que no era israelita, que no era del pueblo de Dios, sabían de la profecía de que un día iba a nacer un rey, que era el rey del universo, el rey de reyes, señor de señores, y que iba a haber varias señales, y que este niño, este rey, iba a salvar al pueblo, iba a venir para la salvación de la humanidad? ¿Cómo es que esta gente sabía? Bueno, porque habían sido influenciados por Daniel, sus amigos y todos los que quedaron allí en Babilonia, que eran conocedores y eran servidores del Dios Todopoderoso. Miren, el Señor se vale de lo que sea, de quien sea, para que su nombre se dé a conocer en toda la tierra. En el día del fin, cuando todos sean juzgados delante del trono de Dios, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último de los días del planeta Tierra, vamos a presentarnos delante del trono de Dios. Y ni uno de ellos va a tener excusa que no escuchó del Salvador. No se preocupe, todos, hasta el último indígena enterrado por allá, bueno, enterrado no, encerrado, en la selva que todavía no conoce el mundo, hasta ese Dios se le revela. Porque si no puede llegar nadie allá, ni le ha llegado una Biblia, usted sabe que la misma Escritura dice que Dios se revela en la naturaleza. Y que todos los seres humanos llevan adentro una semilla de Dios. Y esa semilla de Dios les habla, les da testimonio a todos los seres humanos de que Él es Dios y que nos debemos a un Dios, al Dios Todopoderoso. Ahora, nadie va a tener excusa.
Y esta gente, estos magos, estos hombres sabios, hombres de ciencia, se preocuparon siempre por saber, por entender. Y se preocuparon siempre por servir al Dios, al único Dios verdadero. Dice la historia, hablando de estos magos, que ellos eran gente que aunque no practicaban la ley de Moisés, ellos servían al único Dios verdadero, porque Dios se les había revelado. ¿Pero por qué? Porque ellos buscaban, ellos indagaban, ellos estaban preocupados en servir al Dios Todopoderoso. Y en esta época, para el 2022, necesitamos magos, hombres sabios, mujeres sabias, que no vayan solo detrás de satisfacer sus propias necesidades, sino que seamos tan sabios como los magos, que nuestro deseo por sobre todas las cosas sea buscar, indagar, saber más del único Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Ahora, llegó un día en la historia de la humanidad que todo estaba preparado para el gran acontecimiento que acabamos de celebrar. ¿Cuántos oraron antes de comerse la yaca y le dijeron, Señor, gracias? Muy bien. Así se celebra la Navidad, comiendo. Pero sobre eso, saber, dar gracias. Amén. Dar gracias al Señor por lo poco o por lo mucho que tengamos. Ahora, esta gente eran sabias. Y un día, cuando todo estuvo preparado, Dios les da una señal. Les da una señal que ellos pudieron conocer. ¿Por qué? Porque ya ellos conocían las estrellas. Se dice que una de las ciencias que ellos estudiaban era la astronomía. Ellos estaban interesados en los astros, en lo que había más allá del universo. Ellos estaban estudiando, indagando y encontraron que ciertas, hay muchas explicaciones que yo no voy a dar porque no manejo esa área, pero hay científicos que dicen que pudo haber sido la conjunción de 3 planetas que solo se dio esa vez, y eso produjo una gran explosión, una gran señal en el cielo que ellos vieron, que ellos averiguaron, que ellos entendieron. Ahora, el asunto aquí está, es que ellos entendieron la señal del cielo. Estos hombres sabios entendieron la señal del cielo. Y cuando vieron la señal del cielo, no dijeron, ay no, pero está muy lejos. Ay no, que vaya a otro. No, cuando ellos reciben la señal del cielo, ellos se prepararon porque sabían que donde se movía esa señal, a donde iba esa señal, esa estrella, ellos tenían que ir. Y cuando hablamos de ir, ellos estaban muy bien en donde ellos estaban. Ellos tenían, por ser hombres sabios, hombres ricos, ellos tenían todas sus necesidades cubiertas. A ellos no les hacía falta medio para completar el bolívar. No les hacía falta. A ellos no les hacía falta 1 kilo más de carne, porque ya ellos tenían todo. Ellos tenían todo. Y yo quiero que usted entienda muy bien esto. Ellos tenían todo lo que ellos necesitaban allí en la tierra a donde estaban. Pero cuando ellos vieron la señal de Dios, supieron reconocer cuál era la señal de Dios. Y ellos prepararon todo un viaje bien difícil. ¿Han viajado en camello alguna vez? Bueno, les pregunto algo más fácil. ¿Se han montado en burro? Muchos aquí sí. Bueno, en caballo. ¿Han hecho algún recorrido corto en el junquito, en nuestro junquito en caballo? Cuando uno sale, se baja de ahí. No, eso es grave.
es grave, es difícil. Y eso que solamente uno da así como una vueltica, ¿no? ¡Ay, no! Primero para montarse. Bueno, lo que sea, lo que quiero que vea es lo difícil. Imagínense en camellos, se supone que era en camellos porque el transporte del desierto es el camello. Ellos tuvieron que dejar sus comodidades y esforzarse y ser valientes, diga esforzado y valiente. Esforzados, valientes, creyentes de que la señal era segura. Porque para moverse, se dice que quizás ellos tuvieron que moverse unos 1800 kilómetros a través del desierto. Eso se dice fácil, eso se pinta fácil, muy romántico verlo, ¿verdad? Cuando los magos van, porque solo nos muestran un caminito, un gran resplandor de algo que parece una estrella en las películas, en las fotos, y solo nos muestran un ratico. Pero ¿ha hecho en carro, en autobús, un viaje de 10 horas? ¿Y cómo quedan? ¿Y eso qué es en autobús? Bueno, dicen que 1000 kilómetros creo que es la distancia, ¿verdad? En 10 horas uno puede recorrer con carro 10.000 kilómetros, 1000 kilómetros, perdón. He escuchado eso, puede ser, pero imagínense cuánto tiempo para recorrer 1800 kilómetros en camellos, en desierto, llevando la comida. Muy probablemente habrán sido 10 días, quizás un mes, de 10 días a un mes, para recorrer de un lugar cómodo a donde ellos estaban, a ir a adorar a Jesús. Y tú te quejas porque media hora para llegar a la iglesia. Ahora, una pregunta. ¿Ellos vieron la estrella en donde estaban? En serio, respóndamela, por favor. ¿Ellos vieron la estrella en donde, vieron la señal donde estaban? Ah, sí, ¿verdad? Y ellos pudieron decir, no, pero si aquí está la señal, que venga para acá. Porque no, ya hemos estudiado mucho, ya hemos trabajado mucho. ¿Cómo? Nosotros tenemos que ir para allá. Ellos entendieron, nadie les predicó, nadie les dijo nada. Ellos entendieron los tiempos que se estaban viviendo y ellos entendían que ellos tenían que ir a buscar al Mesías que había nacido. Ellos superaron todos los obstáculos, todas las imposibilidades, quizás ellos no tenían tantas imposibilidades, tenían incomodidades que superar. Y de paso les digo, no eran 3. La tradición dice que eran 3, pero muy probablemente fueron 12. 12 o un grupo un poco más grande que 3. Pero está bien, si hace el nacimiento y quiere poner los 3, póngalo, no importa. Es una representación, es una representación. Ahora, y tampoco sabemos cómo se llamaban. Eso fue dicho después, más adelante en la tradición cristiana. Pero ese no es el punto. El punto es que necesitamos ser magos. La gente que va a encontrar el tesoro, la gente que va a encontrar la bendición, es la gente que se vuelva como un mago. Y entiéndanme bien. Que nadie salga de aquí diciendo, ahora sí, la pastora dijo que todos tenemos que estudiar magia. Estoy hablando de estos magos. Necesitamos gente sabia, gente conocedora de los tiempos en que estamos viviendo. Gente que sea capaz de entender la señal que ya nos fue dada. Esta es nuestra estrella de Belén.
esta es. Nadie tiene que andar buscando señales en el cielo, ni señales, ni profetas que te den la noticia de la última hora. Déjenme advertirles algo. En estos tiempos hay muchas gentes que andan diciendo, te voy a dar la palabra para 2022. Hermanos, y son mis hermanos, pero es que ni una han pegado. En serio, todos esos hermanos profetas que bueno, no sé, que dicen la palabra para el 2022, venga y escúchela. Entonces vamos como, y ustedes lo ponen también por internet, a ver qué dice para el 2022. Hermanos, la palabra fue dada. Y la palabra sigue siendo la misma para el 21, el 22, el 23, el 24, el 25 y hasta que Cristo venga. Si no nos preocupamos en desarrollar esa relación que nos va a revelar la guía de Dios, que nos va a revelar la estrella de Belén, como ellos buscaban, indagaban, estudiaban, se esforzaban. Eran hombres sabios, catalogados como hombres sabios, porque ellos se esforzaban por buscar la verdad y la encontraron. Y cuando encontraron la señal, se preocuparon y se ocuparon de ver y gustarla y tenerla y probarla y tener una experiencia cercana con la verdad que es Jesús. Yo quiero poner en su mente hoy, en su corazón, en su espíritu, necesitamos magos para el 2022. Magos que indaguen la verdad del Señor. Magos que se esfuercen y sepan superar obstáculos, incomodidades, caminos difíciles y saber que mientras sigan la estrella de Belén no nos vamos a perder en el camino y no nos vamos a hundir en la arena del desierto. Aleluya. A través del desierto, ellos tuvieron quizás que pasar días difíciles con toda la provisión que tenían, con todos los trajes que tenían, con todas las cosas que llevaban. Ellos tuvieron que pasar días difíciles, porque en el desierto hay días difíciles, hay noches empezando, noches extremadamente frías, y días extremadamente calurosos, calientes, insoportables. Pero ellos, estos magos, tenían su mirada y su visión en la estrella resplandeciente. Ellos decían, ay sí, me está pegando el frío. O ay sí, qué calor tan terrible, me estoy derritiendo, siento que no puedo más. Pero su mirada no se quitaba de la estrella que brillaba, de la estrella de Belén. Y eso les dio la victoria en su camino difícil. Eso les dio la bendición. Y finalmente ellos llegaron. Ellos llegaron. Y ellos se encontraron con el Mesías verdadero, con el Salvador del mundo. Ahora, hubo una distracción antes de llegar. Aparte de las dificultades del desierto, ellos primero entraron en Jerusalén. Acuérdense que Jesús estaba en Belén, que es un pueblito más pequeño, cerca de Jerusalén. Ahora, en Jerusalén estaba el mando. En Jerusalén estaba Herodes, el fuerte, el que tenía poder, dominio y autoridad en esa tierra. El que le podía dar las bolsas de clap. ¿Todavía se llama bolsa de clap? Ahí estaba. O ahí estaba el centro de gobierno que ellos podían ir a tumbar.
Ahí estaba, porque ahora sí vamos a cambiar esta situación. Ahí estaba. Ahora, Herodes los llama, vengan para acá, que yo tengo algo que darles. Fíjense que ahí hay una reunión de todos los sabios. Eso no fue cuestión rapidita, ¿no? Que fueron para allá, dijeron 4 cosas, se reunieron y se salieron. No, eso tuvo que durar 2 o 3 días al menos. Porque hubo una convocación de todos los sabios en Jerusalén, en la casa de Herodes. Porque había una gente que se veía, wow, demasiado esplendorosa, con otra clase de trajes que eran estos sabios, estos magos. Y entonces recausaron y estaban preguntando, ¿verdad?, en el pueblo, mira, ¿ustedes saben dónde está el rey? ¿Ustedes saben dónde está el rey? Bueno, el rey está allá. El que domina y el que gobierna, decía la gente del vulgo, la gente que no sabía, la gente que tenía revelación. Bueno, el que gobierna está allá, y apuntaron a la casa de Herodes. Eso produjo una revolución en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, llega a oídos de Herodes. Tráiganmelos para acá, dice Herodes. Porque esta gente, alguien le dijo, mira, ahí están unos tipos que yo creo que son los jeques que vienen de Arabia o de China. Les podemos vender allá el Salto Ángel y eso sí que nos van a... Todas esas cosas se me... Pero hay un punto que viene de Dios con esto. Todo lo demás es mi imaginación. Pero todos los condujeron a ellos a la casa del poder, a la casa del que tenía supuestamente todo el poder, del rey, de Herodes. Y bueno, ellos entraron allí y entendieron que ese hombre no era el rey. Entendieron que ese hombre no podía resolverles nada. Entendieron que ese hombre no era la meta que ellos querían alcanzar. Ni siquiera el pueblo quería tumbar el dominio de Herodes, porque Herodes estaba gobernado por el imperio romano que los tenía esclavizados. Eso era algo que estaba entre el pueblo, un sentir que estaba entre el pueblo. Pero ellos no prestaron, estos reyes, estos magos, dije que no les iba a decir reyes porque es que ahí no dice reyes, ahí dice magos, hombres sabios. Es lo que significa, hombres de ciencia. Ahora, estos hombres de ciencia, hombres sabios, entendieron y ellos se dieron cuenta que la estrella no se paró allí, que la estrella los guiaba a otro lugar, que no era esa casa del poder, según los seres humanos. Pero ellos se quedaron ahí porque él les preguntó, mira, y entonces cuéntame, ¿dónde es? Aprovecharon para decirle, hemos visto su estrella y nosotros sabemos que ha de venir un rey que va a gobernar al mundo entero. Ahora, Herodes usa su artimaña. Herodes tenía miedo de perder el poder. Tenga cuidado con quién usted se asocia. Tenga cuidado con quién usted hace alianzas. Ore, busque la guía del Señor. Porque muchas veces las alianzas con la gente que nosotros creemos que es poderosa o con la gente que nosotros creemos que puede resolvernos algo no son las más indicadas. No son las que el Señor quiere para nosotros. Ahora, esta gente se detuvo allí, explicó su situación. Herodes dice, bueno, vayan y háganme saber. Ok, y todo quedó allí, pero ellos siguieron su camino, no se engancharon con Herodes, no se engancharon con los sabios. Y otra cosa, no mandaron a Herodes ni a los sabios que estaban allí a buscar por ellos. Ellos fueron y siguieron buscando. Por favor, dígame amén si me escuchó. Gracias. Esta gente sabia no se enredó con el que tenía más, no se enredó con las artimañas de un ser humano que tiene poder. No, estos
entendían que era su responsabilidad, que la revelación había sido para ellos, y ellos siguieron su camino, porque es lo que le decía la estrella de Belén. Ahora, ellos salen de ahí, siguen hacia adelante y finalmente se encuentran en una casa. La visita de los magos muy probablemente fue 1 año y medio después que el niño nació. ¿Ya? Así que si va a hacer un nacimiento, usted haga Nochebuena 1 año y medio después. Yo una vez fui, era un señor que en un cuarto de su casa, un cuarto entero, hizo todo un nacimiento. Y la representación de la historia de Jesús, claro, lo central era el pesebre. Wow, algún día deberíamos hacer algo así. Lo central era el pesebre. Entonces los niños entrábamos y contaban con el pesebre, pero era todo el cuarto, contaban la historia de Jesús. Y yo recuerdo, la imagen que yo tengo aquí es la imagen del Gólgota, que fue la que más me impresionó. Entonces se iban encendiendo las luces a medida que se iba contando la historia, algo muy, muy hermoso. Bueno, ya sabe, ponga 1 año y medio después a los magos. ¿Sabe qué? ¿Por qué hacemos referencia a esta clase de cosas? Porque somos muy fáciles o nos dejamos llevar siempre por las tradiciones y no nos acostumbramos a revisar y a analizar bien lo que dice la Escritura. Es necesario que me miren hoy aquí y que entendamos hoy que nosotros necesitamos revisar con detalle la Escritura. Amén. Para no dejarnos llevar de las tradiciones, sino lo que dice la Escritura. Y la visita de los magos fue 1 año y medio después, 1 año o 2 años después que él nace y está ya en su casa. Ahora, verso 11, léalo conmigo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Esta gente de ciencia, esta gente importante, estos magos, cuando se encontraron con Jesús, el único camino, la verdad y la vida, entendieron por el Espíritu de Dios que ese era el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y la reacción, la respuesta ante el Rey de Reyes, ante el encuentro con Jesús, es adorarlo, postrarse y adorarlo. Necesitamos gente que sepa postrarse, humillarse delante del Señor. La gente que va a tener éxito en este 2022 y hacia adelante hasta que Cristo venga es la gente que sepa humillarse delante de Dios, delante del Señor. Que sepa morir al yo para que Él crezca. Necesitamos trabajar, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la suficiente humildad para que nosotros no seamos nuestros propios dueños, nuestros propios reyes, para que nosotros no busquemos nuestra propia voluntad, sino que por sobre todas las cosas lo que querramos es hacer su voluntad. Cuando solo oramos, cuando solo estamos preocupados para que Jesús resuelva mis problemas, te resuelva tus problemas, no hay un corazón que se postra ante Dios. Cuando nosotros estamos felices y damos gracias al Señor y glorificamos su nombre, solo cuando las cosas salen como yo digo, como a mí me parece, y todo lo demás, no entendemos que nosotros, para que nos vaya bien en la vida, para que tengamos la bendición de Dios,
¿Sabes qué tenemos que hacer? Por sobre todas las cosas, no importa que no se hagan las cosas como yo digo, como yo quiero. Lo que a mí me importa es que tú eres el Rey soberano, es que tú eres Dios. Es que si tú permites esto para mi vida, yo me postro ante ti, te doy gloria. Me postro ante ti, que no es solo inclinarse físicamente. Tenemos que derribar el orgullo de nuestro corazón y decirle: Señor, aquí están tus siervos, hágase con nosotros lo que tú quieras. Se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, algo preciado, algo de gran valor, algo que representa lo más importante para nosotros, algo que lleva, cuando tú dices ese es mi tesoro, eso representa tu esfuerzo, eso representa tu tiempo, eso representan tus sentimientos. Un tesoro. Ahora, ellos abrieron sus tesoros ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, y le ofrecieron a Él sus presentes. Ahora, ¿los presentes cuáles eran? Oro, incienso y mirra. Estas tres cosas eran de las más costosas, de lo más valioso que podía existir en la época. Pero estas tres cosas también hablaban de que ellos entendían, estos son regalos proféticos, de que ellos entendieron que ese Rey de Reyes, ese niño humilde, esa casa humilde, albergaba al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, que venía con una misión especial. El oro representaba que Él era el Rey. El incienso representaba que Él era sacerdote, porque el incienso se utilizaba para ofrecer en el templo ofrendas al Señor, y decía que el incienso subía como olor grato. Ahora, el incienso, me estoy acordando de una historia que algunos han escuchado, que ahora no la voy a contar. Incienso. ¿Te acuerdas del incienso? Ok. El incienso representaba su oficio como sacerdote. Ese niño, rey, había venido para ofrecerse delante de Dios como el camino entre Dios y los hombres. El sacerdote era eso, el sacerdote era el intercesor entre Dios y el ser humano. Él vino a ser el sumo sacerdote perfecto. No necesitas de nada ni de nadie para comunicarte con Dios. Solo necesitas a Jesús. Jesús es el camino a Dios. Amén. Y la mirra representaba su muerte. La mirra era con lo que acomodaban los cadáveres para poder embalsamarlos y enterrarlos. Y la mirra pues representaba que Él venía con una misión, a dar su vida, a morir. Pero sobre todo esto eran cosas muy costosas con las que Jesús iba a poder vivir toda su vida. El mantenimiento de Jesús ya estaba garantizado. Ahora, fíjense, cuando Dios hace una obra, y hay gente que entiende como estos magos, hay gente que es sabia como estos magos, ellos saben que esta obra está garantizada por el Dios Todopoderoso. Y a ellos no les cuesta nada dar todo su mantenimiento, todos sus tesoros para que esta obra siga adelante. ¿Sabes por qué? Porque esta es una obra que esta obra de Jesús y este niño Jesús tenía un sello de aprobación por el Dios Todopoderoso. Y ellos sabían, como gente sabia, a las que se les había revelado el camino,
Hoy no le van a decir Biblia a la Biblia, hoy le van a decir Estrella de Belén, porque guió. Esta es nuestra guía en el camino. Como ellos se les había revelado por la palabra, por la estrella, que esa era la obra perfecta y que tenía el sello de Dios, ellos sabían que invirtiendo sus tesoros allí estaba garantizada su bendición. No, y si después perdemos el oro, no, tanto camino para perder el oro aquí, para dejarlo aquí. No, y si perdemos el incienso, y si perdemos la mirra, que eran cosas muy costosas y difíciles de encontrar, difíciles de obtener. No, ellos simplemente al tener la revelación de Jesús, del Rey de Reyes y de la obra que Dios ya había sellado, ellos no tuvieron ningún temor en derramar sus corazones, sus vidas y todo lo que ellos tenían ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, hermanos, la gente que quiere la bendición de Dios, tienes que buscar la revelación, indagar cómo se está moviendo el Señor y qué es lo que el Señor quiere que hagamos. No solamente acercarnos al Señor para que Él nos resuelva la vida, que también lo hace. ¿A cuántos el Señor les ha resuelto la vida? Dígame amén. Amén. Sí, porque Él es bueno. Pero más allá de eso, más allá de que se te resuelva tu entorno, tu vida, que sientas paz, que todo te vaya bien, que te sientas chévere, más allá de eso, hay que salir de eso. Hay que ser gente como estos magos, sabios. Sabios en Dios, en indagar, en buscar, en saber cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Porque estos tiempos no son como los de antes. El mundo cambió totalmente y usted ha escuchado eso hasta el infinito y más allá. Todo cambió. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a buscar diligentemente al Señor. Vamos a ser sabios en ese sentido. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y valor. Miren, hermanos, el que no trabaja no come. Eso dice la Biblia. Para trabajar y tener prosperidad y abundancia, usted tiene que esforzarse y trabajar. Esta gente era catalogada magos, sabios, porque eran gente que se esforzaba, que trabajaba. Eran gente que todo el mundo veía y los tenían en gran estima y gran honor, porque eran gente que no descansaba. Siempre estaban haciendo lo suyo. O sea, todas estas cosas representan esa palabra magos. Esforzados, valientes, de honor. Entonces, necesitamos entender que nosotros no podemos movernos por lo que dice el mundo, por lo que dictan las circunstancias. Nosotros, como gente de Dios, necesitamos entender que nuestro reino se rige por las leyes del cielo. Aquí en esta tierra, nuestro reino en el que habitamos por Cristo Jesús y en Cristo Jesús se rige con otras reglas que marca y que dicta el reino de los cielos. Ahora, esas reglas el Señor dijo que es bueno que el hombre trabajara. Y tú tienes que confiar en que tu trabajo, tu esfuerzo va a rendir frutos. Siempre que tú pongas a Dios primero.
siempre que tú estés indagando, buscando tu corazón, tu mente, sea para dar gloria a Dios en medio del mundo en donde estás viviendo, porque estos no vivían en Jerusalén, estos no vivían en medio de la ley de Moisés, estos no necesitaban nadie que les estuviera diciendo, vamos, tienes que ser santo, tienes que servir al Señor, ven para la iglesia, dale, cree en Cristo. No, esta gente eran magos, eran gente de honor, de ciencia, porque ellos sabían para lo que habían nacido. Ellos sabían que Dios tenía un plan perfecto con ellos, que había un único Dios verdadero que se iba a revelar. Y ellos inmediatamente en el tiempo de Dios entendieron la señal. ¿Por qué entendieron la señal? Porque su corazón y su mente estaba abocado a buscar al Dios verdadero. Si yo te pregunto, ¿en qué has pensado más en todo este tiempo? Respóndete tú mismo. Pero sería interesante que tú fueses sincero contigo mismo y entendieras qué es lo que más ocupa tu pensamiento y tus deseos. La gente que va a prosperar en este mundo, en esta tierra, hasta que Cristo venga, es la gente que tenga toda su alma, todo su corazón, toda su mente en amar al Dios Todopoderoso. En entenderlo, en conocerlo. Dice la palabra del Señor, gloríense en conocerme, en buscarme, dice el Señor, en entenderme, en conocerme. A nosotros no nos interesa cómo es que se está moviendo este mundo, ni entender lo que está pasando. Es que no entiendo. No te preocupes que no vas a entender. Porque cada quien tiene una explicación diferente y es válida. No importa eso, importa en entender y en conocer los tiempos de Dios. En eso tiene que irse el resto de nuestra vida. Y en ese buscar a Dios, tú vas a entender y se te va a revelar que tú tienes que ir a trabajar. Porque lo que Dios va a bendecir es tu esfuerzo y tu valor, tu valentía en ese desierto, en esa travesía. Ellos sabían que tenían la guía de Dios. La estrella estaba caminando. Ellos salieron, se esforzaron, tuvieron días de camino, de desierto, pero Dios prosperó su camino. Dios prosperó su desierto. Dios les bendijo y encontraron al Mesías. Encontraron la revelación. Pero ¿sabe qué? Nadie habla del camino de regreso. Porque para regresarse era lo mismo. Era el mismo esfuerzo. El mismo trabajo, la misma preparación, y sin los tesoros. Pero no les importó porque ellos sabían que habían sembrado en el reino del Dios Todopoderoso. Ahora, hay algo tan interesante en el último verso de esta porción, verso 12, pero siendo avisados por revelación. Cuando te encuentras con Jesús, buscas a Jesús, vas a tener la verdadera revelación. Por eso es que no puedes pelear con aquel que no vive en santidad, no pelees por él, con él, sino ora por él para que se encuentre con Jesús. Porque al encontrarse con Jesús verdaderamente, su camino va a cambiar. Esta gente se encuentran con Jesús, dice, pero siendo avisados por revelación en sueño,
que no volviesen a Herodes. No volvieron por el mismo camino, regresaron por otro camino. Por otro camino. Tenemos que tomar otro camino cuando nos encontramos con Jesús. Cuando la gente dice que no puede vivir en santidad, que porque él lo hacía así, que porque ella lo hacía así, que no sabe cómo, necesitas un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús va a cambiar todo tu camino. Un encuentro con Jesús va a hacer que realmente tu vida sea transformada desde adentro y nada te va a costar servir al Dios Todopoderoso. Necesitamos entender que tenemos que levantarnos como una nueva generación en este 2022. Tenemos que entender que nuestras vidas tienen que estar abocadas, tienen que estar centradas a buscar la guía del Espíritu Santo, a entender los tiempos, a entender qué es lo que Dios aquí y ahora quiere para cada uno de nosotros. Hay un propósito para el cual Dios te ha formado. Hay un propósito que tú tienes que cumplir en esta tierra, pero tienes que echar raíces y ponerte firme. Que nada te distraiga de tu camino. ¿Te vas a desanimar? Sí. ¿Te vas a cansar? Sí. ¿Te vas a sentir víctima? Sí. ¿Te vas a sentir que ya no puedes más? Sí. ¿Te vas a sentir que tú haces y haces y haces y no sabes qué hacer? Sí. Pero sobre todo eso hay una promesa. Una promesa que debe guiar nuestras vidas. Una promesa que tienes que creer con todo tu corazón. Una promesa que tienes que arrodillarte y orar y pasar tiempo a solas con el Señor para que sea Dios que te revele su camino para tu vida, para tu casa, para tu gente. Para lo que tú tienes que hacer y entender de parte de Dios para tu vida. Y cómo la iglesia que nosotros somos. ¿Cuántos son de esta iglesia, de esta congregación? Mire, la iglesia o las congregaciones, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Amén, en el mundo entero. Pero el Señor, como la raza humana, somos seres humanos en el mundo entero. Pero el Señor a cada ser humano le ha dado una familia. Y la principal responsabilidad de un ser humano es atender y cuidar a su familia. Es velar para que los de su familia estén bien y echen para adelante. Esa es la responsabilidad. Que los otros no sirven, que los otros no son familia. No, claro que sí, sirven, son familia y Dios tiene una responsabilidad, o sea, cada uno tiene una responsabilidad con su propia casa y su propia familia. La iglesia de Jesucristo se divide en congregaciones que son grandes familias, como nosotros. Nosotros somos una gran familia, CCP. Nosotros aquí donde Dios nos ha puesto, tenemos una misión. Y esa misión, Dios nos ha dado una dirección. Somos la iglesia de la gracia. Aquí vamos a predicar lo que es el pecado. Aquí vamos a decir lo que es pecado. Y no nos vamos a quedar callados. Pero sobre eso hay gracia de Dios para perdonar. Y la gracia es más abundante. La gracia es infinita en este tiempo en que estamos todavía en la tierra, para perdonar, para restaurar, en el nombre de Jesús. Pero nosotros aquí somos también la iglesia de la Biblia. Aquí tenemos que estudiar la Biblia porque es lo que Dios nos ha mandado. Escudriñar las Escrituras, buscar revelación del Espíritu Santo. Y yo quiero trabajar con gente que siga esta visión.